Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo voy a daros 7 claves que utilizo yo para hacer multitarea, porque me preguntáis mucho sobre esto, ya que es algo que yo implemento, aunque como comentaré al final del vídeo, desgasta mucho más que el hacer una sola cosa, que trata el libro de The One Thing de Gary Keller. Así que en este vídeo os voy a dar mis 7 claves que utilizo para hacer un multitasking o multitarea de forma efectiva. Un mito que está muy extendido es que podemos concentrarnos en varias cosas a la vez, y es lo que siente una persona cuando está haciendo varias cosas, pero es mentira, o sea, es un mito, porque solo podemos concentrarnos en una sola cosa, y lo que podemos mejorar es el hecho de cambiar el enfoque muy rápido y sin gastar casi energía. Entonces os voy a dar 7 tips para poder hacer esto. Y al final, como podéis observar, nuestro objetivo son 2, es decir, automatizar tareas, porque si conseguimos hacer tareas automáticas, sí que vamos a hacer 2 cosas a la vez de forma posible. Por ejemplo, no sé, conducir y escuchar un podcast, porque al final hemos hecho conducir algo automático. Entonces queremos hacer las máximas tareas posibles automáticas y, por otro lado, minimizar ese coste de energía o coste de cambio de tarea. El primer punto, como podréis suponer, es obtener fluidez en el máximo número de tareas posibles que vais a realizar. Es decir, si vas a conducir muchas veces, lo mejor será que automatices, digamos, esa tarea para que así no te cueste energía o no tengas que estar concentrado en conducir. Lo mismo me pasa a mí con, por ejemplo, editar. Al principio, cuando estás editando y no es algo mecánico, tienes que estar mucho más concentrado que ya una vez que lo coges, y si tú consigues automatizar ese proceso, digamos, hacerlo fluido, como por ejemplo, pues cortar cuando se acaba el sonido con un segundo de antelación, algo de ese estilo, y ya puedes coger, y mientras haces eso estás concentrado en otra cosa. Eso sí que lo podemos hacer, y por tanto el primer punto es intentar conseguir fluidez en el máximo número de tareas posibles que vamos a realizar. El segundo punto es aprovechar el tiempo muerto. Os pongo el mismo ejemplo. Yo cuando edito, que al final de editar el vídeo tienes que renderizarlo, ahí tienes un tiempo que no estás editando. Entonces, para estar esperando, no sé, 5 minutos o 20 minutos o incluso 1 minuto, yo lo que te recomiendo es que hagas otras tareas. Y a veces dices, pues es que son 30 segundos o es que es 1 minuto, ¿para qué voy a hacer otras tareas? Pues si vas a hacer multitasking, lo que yo te recomiendo es que dividas tus tareas principales o las tareas que tienes que hacer en subtareas, y así puedes ver que quizás hay una subtarea para una tarea principal que te toma 30 segundos o te toma simplemente 1 minuto, como por ejemplo, pues responder a la gente en redes sociales. Pues mientras tienes ese renderizado de 30 segundos o de 1 minuto, puedes responder, porque es una subtarea de la tarea principal, a la gente en redes sociales, y así aprovechas mucho más los tiempos. El consejo número 3 es trabajar en tareas lo más relacionadas posibles dentro de las tareas que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque lo que te he dicho es esto del coste de salto de tarea, es decir, cuando tú cambias de una tarea a otra, tienes ese coste de energía, porque si tú, digamos, o sea, lo que hace el cerebro es, las neuronas y los circuitos del cerebro se adaptan para hacer una tarea. Pues por ejemplo, en cuanto a editar, pues serían precisión, cálculo de tiempos, o sea, como que se configura de una manera para hacer esa actividad. Si tú de pronto saltas a otra tarea que no tiene nada que ver con eso, no sé, entrenar, que es otra cosa muy distinta, pues el cerebro se tiene que adaptar y eso le cuesta mucho. Entonces, el tercer consejo, como digo, es intentar juntar tareas en el espacio de tiempo que vayas a hacer varias, que sean relacionadas, y así que el cerebro no tenga mucho coste al saltar de una tarea a otra. Es decir, el paso número 3 es intentar minimizar al máximo todas las tareas, o sea, todo el salto de tarea que se podría llamar, o el coste de energía de una tarea a otra. El tip número 4 son los periodos de descanso para nuestro cerebro. ¿Por qué digo esto? Porque el multitasking, como he dicho, es una de las metodologías que más desgasta el cerebro. O sea, al final, tú cuando estás un día intentando ser productivo con multitasking todo el tiempo, te vas a desgastar muchísimo más que si tú haces una tarea, después haces otra tarea. O sea, el enfocarte en una tarea desgasta bastante menos el cerebro. Por eso lo que hay que hacer es periodos de descanso. ¿A qué me refiero? No a estar tirado y a no hacer nada y a ser improductivo, sino, por ejemplo, yo lo que aplico es, después de estar un rato editando, concentrado, haciendo varias tareas, intento, por ejemplo, leer o hacer una actividad que, digamos, descanse el cerebro, o meditar, una actividad que no esté relacionada, pero que haga que el cerebro repose un poco para luego poder volver a estar bastante activo y hacer multitarea de nuevo. El punto número 5, consejo número 5, es que escojas tareas interrumpibles. Es decir, si tú lo que quieres es hacer multitasking, no tiene sentido que cojas una tarea en la que no puedes estar parándote a hacer otras cosas, como por ejemplo, si tú coges, no sé, nadar, pues no puedes estar respondiendo mensajes en el móvil mientras estás nadando. Así que al final, aunque suene obvio, este consejo es
intentar coger tareas que puedas interrumpir para hacer otras cosas. El punto número 6 es que aunque hagas multitasking, que mucha gente se obceca con esto y dice pues todo lo quiero hacer multitasking, aunque hagas multitasking, intenta implementar también tareas en las que estés enfocado, porque no todas las tareas se pueden hacer con multitasking y esta es una habilidad que realmente se valora mucho, que es saber qué tareas puedes hacer con multitasking y qué tareas puedes hacer, digamos, enfocado o de una en una. Entonces, divide las tareas y aprende cuáles puedes hacer con cada tipo de cosas, porque siempre hay tareas o subtareas que solo se pueden hacer si estás enfocado. El punto número 7, que yo siempre hablo sobre él, es el hecho de utilizar software o utilizar herramientas que te ayuden a hacer multitarea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando haces multitasking, lo más corriente es que se te olviden tareas que tienes que hacer o se te olviden cosas que tienes que hacer, porque al estar pendiente de tantas tareas a la vez, se te van olvidando las cosas. Entonces, ve utilizando softwares de listas de tareas, Todoist, Telegram. Haré un vídeo en específico sobre cómo usar Telegram, porque yo lo utilizo y aumenta bastante mi productividad. Google Keep, hay muchísimas herramientas. Si trabajas con equipos, pues puedes utilizar Asana o puedes utilizar Trello. Hay muchas herramientas que hacen que potencie ese multitasking y que te haga mucho más fácil llevar esto. Estos son mis 7 consejos para hacer multitasking. Creo que son muy útiles y que si quieres hacerlo te van a resultar bastante sencillos de aplicar y como siempre digo, o sea, tienes que saber si es para ti, porque el multitasking, como he dicho al principio, desgasta mucho. O sea, yo he tenido épocas que me he desbordado porque como tienes tantas cosas por hacer, cuando, digamos, se te acumulan las tareas, al final te desbordas y no es como cuando vas haciendo una tarea, luego otra tarea, porque al final tienes un orden, sino que si quieres hacer todo a la vez y tienes demasiadas cosas por hacer, te desbordas, como me ha pasado a mí en épocas de exámenes, por ejemplo, o a veces me he puesto incluso malo por estar haciendo tantas cosas y no poder organizarme todo bien. Así que tienes que saber dónde te estás metiendo, practicarlo o aplicarlo y ver si es lo tuyo. Si ves que aumentas la productividad, pues lo implementas, y si no, sigues con la metodología anterior. Así que espero que os haya resultado interesante el vídeo. Me podéis dejar vuestra opinión por aquí por comentarios o por Instagram y nos vemos en el siguiente.